muy rico sin duda el vainol, pero ahora vamos a hablar de nuestros pulmones. Sí, cuando usted respira profundamente, inhala y exhala, ellos se encargan de oxigenar la sangre y por ende cumplen funciones fundamentales en nuestro cuerpo, pero a veces no están sanos. ¿Y cuáles son esas señales para determinar si no están del todo bien? Hoy tenemos al neumólogo, el doctor José Rafael Rojas, que nos acompaña y que nos explica también cuáles son los problemas de fondo que están afectando a esos pulmones. Muy buenos días, doctor. Gracias, buenos días. Doctor, diferencia entre un pulmón sano y un pulmón enfermo, entre un paciente sano y un paciente enfermo incluso. Bueno, el sistema respiratorio, ¿verdad?, que es parte incluye los pulmones, realmente es un sistema muy complejo en su forma de funcionar y hay muchas interacciones con muchos otros órganos y también muchas interacciones con el ambiente. De forma que su principal función, siendo la oxigenación de la sangre, para que a su vez la sangre oxigene los tejidos, puede verse afectada por muchas enfermedades muy diferentes, dependiendo de la enfermedad, pero en general hay síntomas que tienden a ser más frecuentes en enfermedades respiratorias, sobre todo los problemas como la falta de aire, la dificultad para respirar, que puede ir desde dificultad respiratoria durante ejercicio, durante esfuerzos físicos o en condiciones más graves, enfermedades más graves, ser falta de aire incluso estando en reposo, ¿verdad? Otro síntoma frecuente son los problemas como la tos, que puede ser desde tos seca hasta tos que ya tiene pues algunas características más preocupantes, sobre todo cuando hay por ejemplo producción de sangre al toser. Dolor en el pecho es otra de las manifestaciones relativamente frecuentes de enfermedades respiratorias, y también entender que las enfermedades en los pulmones pueden tener implicaciones no solamente en cuanto a síntomas respiratorios, sino síntomas generales como pérdida de peso, fatiga, cansancio crónico, etc. Ahora, doctor, ¿cuáles son esas señales de alerta que a veces estamos dejando pasar desapercibidas literalmente y pueden ser señales de que algo realmente no anda bien en nuestros pulmones, incluso hasta las gripes, que a veces uno dice, no, esto no es nada, esto es normal? Sobre todo va a depender de si se trata de una condición, una enfermedad aguda, como lo son las infecciones, las bronquitis agudas, las neumonías, hasta enfermedades que tienen un carácter más bien crónico, ¿verdad?, que se van desarrollando a lo largo de mucho tiempo, incluso años, donde pues las manifestaciones pueden ser un poco diferentes, pero en general condiciones preocupantes o que deberían o que ameritarían una evaluación médica serían problemas de tos que tenga características como las que hablábamos, sobre todo producción de sangre o de flemas con secreciones de carácter verduzco, amarillento, ¿verdad? Cuando estas persisten por más de 15 días, 3 semanas, ya son condiciones por las cuales uno debería preocuparse. Por supuesto que la falta de aire, tanto la que se puede presentar de forma severa a lo largo de pocas horas, hasta problemas de falta de aire ya que se desarrollan a lo largo de muchos años. Todas estas son señales de alarma, digamos, o banderitas rojas que le deben decir a la persona, es momento quizá de consultar para estar seguros de que no hay ninguna enfermedad potencialmente grave detrás de esto. Ahora, doctor, ¿cómo debería ser un pulmón sano? Porque nosotros incluso tenemos unas imágenes que en pantalla las vamos a compartir para que usted nos dé esa guía de cómo se ven esos pulmones. Sí, los pulmones son órganos que son como esponjas, ¿verdad? Son órganos suaves, su gran mayoría, ¿verdad?, está constituido de las unidades estas que son las que se encargan de la oxigenación. Los alvéolos. Sí, exactamente, son los alvéolos. Sin embargo, también hay lo que llamamos las vías de conducción, que son las tuberías a través de las cuales el aire entra y sale. Esos son los bronquios. Eso es lo que estamos viendo ahí, doctor. Correcto. Y esos que son los saquitos, los alvéolos, es donde están en íntimo contacto con la sangre y ahí es donde ocurre el intercambio de gases y de oxígeno. Y estamos viendo, pues, por otro lado, en las vías respiratorias, en las tuberías, que son las que en realidad se encargan de permitir la entrada y la salida de aire. Entonces hay enfermedades que afectan las vías respiratorias, es decir, los bronquios. Dentro de estas las más frecuentes son el asma bronquial, los problemas de bronquitis crónica, ¿verdad? Y hay enfermedades que afectan a su vez los alvéolos, que pueden ser desde enfermedades agudas como las neumonías, que lo que ocurre es infección y acumulación de líquido inflamatorio en esos saquitos en los alvéolos, hasta enfermedades crónicas que también pueden causar problemas a nivel de los alvéolos. Por ejemplo, el asma, doctor, ¿qué es tan frecuente? ¿Qué afecta directamente en el pulmón? Las vías respiratorias, es una enfermedad meramente de vías respiratorias, de bronquios, sobre todo los bronquios más pequeñitos que son casi que microscópicos. Y lo que ocurre en esas tuberías en el asma es que la pared de los bronquios se hincha, se inflama. Es una inflamación. Es una inflamación que puede ser generalmente de origen alérgico. Hay también formas de asma
pues, que no son nada infrecuentes, que no son alérgicas, pero lo que ocurre en esencia en ambas condiciones es que la pared de los bronquios se hincha y eso reduce el espacio a través del cual el aire puede entrar y salir, y eso pues causa síntomas como dificultad para respirar, tos con producción de flemas. Porque se nos cierran las vías, doctor. Exactamente, y que muchas veces estos síntomas son desencadenados por exposiciones o diferentes condiciones, sobre todo de tipo ambiental. Doctor, la misma pregunta, pero en el caso de la bronquitis crónica, ¿qué es lo que afecta literalmente dentro del pulmón? ¿Qué se ve afectado? También es una enfermedad de las vías respiratorias, pero tiene orígenes diferentes y tratamientos diferentes. Cuando hablamos de bronquitis crónica, generalmente nos referimos a una enfermedad que se llama EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una inflamación crónica que se desencadena principalmente por exposición a factores en el ambiente, sobre todo tabaco o contaminantes ambientales como la exposición a humo de leña, algunas exposiciones de tipo ocupacional. Existe, digamos, ciertas diferencias, obviamente, entre el asma y la bronquitis crónica de la EPOC, pero también entre ellas hay una zona gris donde perfectamente puede el paciente compartir características de ambos, ¿verdad? Algunos creen que es más bien un continuo de una enfermedad muy similar, pero en general las dos afectan principalmente las vías respiratorias. La diferencia es que la EPOC, además de afectar las vías respiratorias, también se acompaña siempre de enfisema, que es precisamente destrucción de las paredes de los alvéolos. Entonces, además... Es más grave, doctor. Sí, es una condición generalmente más... que puede afectar más al paciente, sobre todo por su carácter irreversible. El asma se puede controlar porque la inflamación en la pared del asma se puede revertir generalmente de forma fácil con los medicamentos que hay hoy en día. Sin embargo, la inflamación crónica de la EPOC y el enfisema ya son problemas crónicos que tienen muy poca posibilidad de revertir o de echar para atrás. Ahora, doctor, en el caso de los fumadores, que siempre hemos escuchado que hace daño a los pulmones, ¿ese daño se puede, verdad, regenerar o queda literalmente todo esta, verdad, adherido a los pulmones aún después de dejar de fumar? Es decir, los daños que causa la exposición al tabaco son daños crónicos. Generalmente, cuando una persona deja de fumar, los beneficios en su salud respiratoria, en su salud general, son prácticamente inmediatos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, rara vez se logra recuperar por completo la función pulmonar como si esa persona nunca hubiera fumado, ¿verdad? De forma que lo ideal es no fumar del todo, y lo ideal también es, si ya está fumando, dejar de fumar cuanto antes. Pero sí hay un beneficio en dejar de fumar, para que eso nos quede claro, porque no nos cansamos de decirlo. Por supuesto, pero al mismo tiempo entender que aunque dejemos de fumar, no vamos a lograr realmente recuperar la función respiratoria que tuviéramos si nunca hubiéramos fumado. Ay, qué complicado. Doctor, ahora hablábamos de enfermedades más de origen crónico, pero por ejemplo, infecciones como influenza, neumonía, todos estos virus, ¿verdad? Que además están de moda en esta temporada, ¿verdad? Que hay un incremento. Claro. Convivimos en un planeta lleno de muchos otros seres vivos, ¿verdad? Entre ellos, pues, sobre todo bacterias, hongos, muchos otros gérmenes. El sistema respiratorio, si pudiéramos extender en el piso todas las paredes de los alvéolos, de esos saquitos que se encargan de la oxigenación en los pulmones, que son 300 millones de alvéolos en una persona adulta, si pudiéramos extenderlos, tendríamos una superficie de más o menos 70 metros cuadrados. Y más o menos por día una persona adulta moviliza una cantidad de unos 8.000 litros de aire. Ese aire está cargado de ese montón de gérmenes que están siempre permanentemente en nuestro ambiente, y eso hace que los pulmones sean órganos que no son estériles, es decir, están expuestos continuamente las 24 horas del día a una gran cantidad de factores o de microorganismos que son algunos potencialmente causantes de enfermedad, de forma que es bastante frecuente que las personas sanas tengamos sistemas de defensa totalmente normales, ¿verdad? Desarrollemos infecciones respiratorias varias veces al año, principalmente infecciones gripales causadas por virus, ¿verdad? El problema es cuando ya las infecciones empiezan a ser infecciones bacterianas, como bronquitis bacterianas, como neumonías, y que empiezan a ser frecuentes, que empiezan a desarrollarse varias veces al año. Eso sí ya debe llamar la atención, porque podría indicar que hay alguna condición predisponente, ya sea en los pulmones o en sus sistemas de defensa en general, que puedan estar predisponiendo a que esa persona tenga infecciones.
Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Excelentes recomendaciones, más ahora que hay un pico de todas estas infecciones. Es importante recalcar la parte de la vacunación también, ¿verdad? La vacunación para influenza, la vacunación para neumonía, siempre consultar al médico si esa persona requiere mantener exactamente. Muy bien, gracias doctor. A usted. Muy amable. Gracias. Vicente.